quiero darle un entendimiento hoy de lo que es templanza. Si usted busca la palabra templanza en el diccionario, le va a aparecer una palabra como mansedumbre. Si usted busca la palabra mansedumbre, le va a aparecer que usted es manso. Quiere decir que usted hace todas las cosas con cordura, que no tiene nada que ver con fuera del lineamiento de lo que usted hace. La palabra templanza tiene que ver solamente con lo que nosotros realmente podamos dominar para el bien. Por eso se llama dominio propio, porque usted puede tener un dominio propio para el mal, pero no entra en la Biblia que haya un dominio propio para el mal. El dominio propio es únicamente para no dejar entrar el mal en nosotros. Como por ejemplo, aquí puede haber una persona que sea volátil de carácter. Volátil de carácter y no frene su lengua para poder hablar y enojarse lleno de ira en cualquier situación por reconocimiento, por rechazo, por orfandad, por lo que usted quiera buscarle. Si esa persona solamente tuviera el carácter de dominar su propio sentido, sus propios caracteres de sentidos, de responder a otras personas, ya entra en un modo de templanza cuando él realmente dice, hey, yo no puedo hacer esto, porque no lo hace, no es porque él no le guste hacerlo, porque a lo mejor se siente macho haciéndolo, por poner el ejemplo de un hombre, pero él no lo hace porque sabe que a Dios no le gusta que lo haga, y la templanza es tener el dominio para que Dios nos pueda ver a nosotros como hijos legítimos y con el fruto que Él nos dio. Cuando nosotros dominamos nuestra ira, nuestra ansiedad, nuestra malcriadez, todas las cosas que nosotros queremos y empezamos a realmente expresar y a dominar lo que Dios hace en nuestras vidas, estamos entrando en un modo de templanza, porque sabe que usted está muriendo a lo suyo. Y cuando morimos a lo de nosotros, si viene lo de Dios, tiene que ser bueno. No puede ser malo. Las cosas que yo domino y tengo dominio sobre mi vida es porque tienen que venir del Espíritu Santo. Hey, hay gente en este lugar que yo sé que al pasar un semáforo y alguien se le atraviesa, tiene que tener templanza. Ve que todo eso es dominio propio, pero eso viene también formando desde el principio. ¿Cuál es la primera parte del fruto? El amor. La templanza tiene que ver con el amor y tiene que ver con la paz, con la benignidad, con todas las partes del fruto. Por eso se cierra con templanza. Es controlar nuestro carácter, es controlar el carácter que no viene de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene un libre albedrío. Solo Dios conoce su corazón. Y como usted tiene un libre albedrío, usted tiene un libre carácter. Usted se puede poner bravo cuando usted quiera, usted se puede alegrar cuando usted quiera, usted puede lo que usted quiera hacer. Yo le puedo poner aquí ahorita y le doy un testimonio y usted llora. Pero si usted se quiere poner bravo y no me escucha, usted se queda así. Usted está loco. Porque usted tiene libre albedrío. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Tienes que dominar el libre albedrío, tienes que dominar tu carácter, tus sentimientos a mí. Porque Él es el único que te va a llevar a un camino de verdad. Y le voy a decir algo, analice su vida, si quiere lo nota. ¿Cuántas veces yo he tomado una mala decisión cuando no domino mi carácter? No me la diga a mí. No me la diga a mí. Esa pregunta, le puedo poner 40 preguntas, pero yo quiero que usted se lleve esa y la analice. Y cada vez que usted la vea, diga, si yo no fuera tomado esa actitud en ese tiempo, ¿qué fuera pasado de mi vida? ¿Qué no fuera perdido? ¿Qué me fuera ahorrado? ¿Desde cuándo yo estaría en los caminos del Señor si yo fuera sabido esto y no desde ahorita? Todo lo que usted ha perdido por no dominar su carácter y no tener dominio propio y templanza en su vida, es tiempo de que hoy lo tome en cuenta y desde que hoy usted se levante en fe y diga, ¿sabes qué? Yo voy a tener dominio propio de mi vida. Tiene que tener templanza en fe. Mire, le voy a regalar un versículo que usted se lo tiene que llevar, anótelo. Segunda de Timoteo, lo va a leer en Reina Valera, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Ahora les pregunto yo, ese dominio propio, ese poder y ese amor, usted lo necesita pedir, usted necesita buscarlo en alguien, usted necesita tener algo para conseguirlo. Dios nos los ha dado, usted no lo necesita, ya usted lo tiene. Usted solamente tiene que activarlo en su espíritu, usted tiene que activarlo en su ser, usted tiene que aprender que hay cosas más importantes de lo que usted está viendo por las páginas web, que hay cosas más importantes de las tormentas, de la crisis, de todo lo que esté pasando allá afuera, y es algo que Dios te dio. Y es que primero tú no tienes un espíritu de cobardía. ¿Sabe qué hacen los cobardes? Huyen. Los cobardes huyen a lo que Dios los llamó a hacer. Porque todo el que está con Dios no es cobarde. Por eso hay que acercarse a las cosas de Dios y hay que hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Templanza es tener el dominio propio, el carácter de decidir entre nosotros, de decir, hey, Dios me llamó,
yo voy a estar con él, pase lo que pase, diga a mi familia que estoy loco, diga lo que sea, yo voy a estar con lo que Dios me dijo que hiciera. Pero nosotros solamente queremos el segundo, poder. ¿Por qué le digo esto? Porque en las religiones nos han dañado mucho el concepto de ser pastores. Bueno, yo voy a hablar de mí para que usted no se ofenda. Yo mismo me ofendo ante el cuerpo de Cristo, por eso padezco en el amor de Dios, para que Él crezca. ¿Sabe por qué nosotros como pastores nos ofendemos? Porque nosotros queremos tener el poder. Hija, estás enferma, se sana en el nombre de Jesús y se sanó. ¿Y si no se sanó? Yo tengo que enseñarle a ella que hay un Cristo en ella y un Dios que la puede sanar sin yo tocarla. Porque si no, ¿cómo se llena de Cristo ella? Va a depender de mí. Si yo me muero, me va a idolatrar a mí y Dios. De eso se ha llenado el pastor. Entonces tengamos cuidado de por qué estudiamos la palabra, tengamos cuidado de por qué hacemos las cosas. Templanza quiere decir que tengamos un carácter divino y un dominio propio de hacer las cosas para Dios, para mostrarlo a Él. Templanza tiene que ser en todas las áreas de la vida que tengamos. ¿Saben qué tiene que tener templanza? En la fe. Usted tiene que tener dominio propio en la fe. Usted tiene que entender que si usted tiene el dominio propio de creer lo que Dios dijo en usted en fe, se va a cumplir por la fe que usted cree en Dios, porque es su dominio propio en no entender y no darle cabida al diablo de todas las cosas que dice que usted no puede hacerlo. ¿Sabe de qué estamos llenos la iglesia? Y me di cuenta ayer en los hombres de que no podemos hacerlo, de que estamos mal, de que no sabemos más qué hacer, de que ya lo hemos hecho todo, que hasta dónde. Y eso es mentira del diablo, o engaño del diablo, Satanás, como usted lo quiera poner, porque si Dios nos creó con un propósito y dijo que nosotros tenemos el poder, amor y dominio propio y no somos cobardes, es porque somos valientes, guerreros y vamos a salir para adelante en cualquier situación. Quiero decirle que tienes que tener templanza en fe, tienes que tener templanza en creer, tienes que tener templanza en paternidad, en paciencia y sobre todo llenarte de lo que es Cristo Jesús en nuestra vida. Dominio propio, si usted lo busca en Google o lo busca en una Biblia, en un diccionario bíblico, es controlar las emociones espirituales de nuestra carne. Mire, y lo dice así, es espirituales, pero es en nuestras carnes. O sea, que hay emociones que no son buenas para nosotros, pero hay emociones que sí son buenas. ¿Cómo controlamos las emociones? Que cuando nos venga un ataque de ira, es decir, cierra la boca. Aprendamos a tener templanza, nuestro dominio, nuestra carne. Lo que nosotros expresamos es una de las cosas que Dios quiere que hagamos, pero a su favor, no al favor de nosotros. Y seguramente no hemos tenido el avance que queremos nosotros, porque Dios tiene un avance mayor y no nos hemos alineado a su voluntad. Cristo Jesús es lo único que tenemos que tener en cuenta. Estar firme en Cristo es una de las cosas de tener templanza y tener dominio propio. Las tentaciones es para vencerlas, no para firmarlas. Cuando nosotros vemos tentaciones, es porque nosotros tenemos el dominio propio para anularlas y para no caer en ellas, para que no se vuelvan pecado. Sí, pastor, pero ¿cómo es eso? Hay personas cristianas que llegan a sus hogares y ya van predispuestos de lo que va a pasar en maldad, en malo, en cosas malas. Por ejemplo, ya voy a llegar allá y no hay comida y mi esposa y no sé qué, y me va a decir tal cosa. No, yo no quiero llegar a mi casa. Y no ha llegado. Cristiano. Dominio propio. Cierra tu boca. Cierra tu mente para el enemigo. Y cuando te vengan esos pensamientos, comienza a orar, Señor, yo oro para que tú, Señor, pongas en mi esposa el querer como el hacer, que cuando yo llegue, no importa que no me tenga nada, yo la amo porque tú la amas. Tú moriste por ella como moriste por mí. Yo voy para allá. Y al final tú vas a llegar a tu casa. O llegas con la actitud correcta, que es la de Cristo, o llegas con la actitud correcta, que es la del diablo. Estoy hablando de mujeres y hombres, perdón que dije hombres, pero mujeres y hombres, porque hay mujeres que salen a trabajar y hombres también. Pero lo que les quiero decir es el dominio propio, que ustedes entiendan que en sus pensamientos tienen que tener dominio propio, porque el enemigo durante todo el día vive atacando nuestros pensamientos con dardos, que él sabe por dónde está nuestra debilidad, sean los reales, sea la comida, sea la salud, sea lo que sea, él sabe dónde está nuestra debilidad y dónde no tenemos la confianza en Dios para creer que vamos a salir de eso. Por eso él ataca por ahí. Así que todas las tentaciones que vengan en tu vida, procesos, circunstancias, como tú las quieras llamar, son para vencerlas, no para que te condenes, ni condenes a todo el mundo, ni que te vuelvas un ogro, porque no somos una iglesia condenadora. Amén. ¿Sabe que cuando un hermano, voy a poner un ejemplo, llega a cualquier lugar sin saber qué va a pasar en ese lugar, él tiene, no la habilidad, sí, pudiéramos decir, él tiene el discernimiento de él decidir cómo va a estar ese sitio después que él llegue. Él tiene el poder de cambiar o de poner la atmósfera según sus pensamientos de cómo va a estar ese sitio. Por eso que como hijos de Dios, si nosotros no estamos apegados a Cristo Jesús, todo va a ser para frustración. Y es un tiempo, déjeme decirle, que yo lo vi ayer y lo sigo viendo,
pero eso está cancelado en el nombre de Jesús, porque el dominio propio va a controlar todas las cosas a bien. Es que los hombres se han desanimado, las mujeres se han desanimado, matrimonios se quieren divorciar solamente por el carácter. Porque tal, que tú me dijiste que yo te dije, cuando tú vienes a ver el principio de toda la discusión, no existe nada. ¿Pero y qué pasó? Ustedes son, ¿qué? Y ayer vimos un ejemplo bellísimo. Hay gente que llega y habla con pastores y dice que se quieren divorciar y dice, perfecto, vamos a divorciarnos. Yo voy a hacer que se divorcien, claro que sí, vengan los dos. Pero eso sí, le voy a dar 30 días para que se divorcien. Y durante esos 30 días ponen una prueba. Es que la mujer le sirva la cena todos los días y el desayuno todos los días, así él no le habla. Y el cuento es y a la final, a los 29 días se vuelven a enamorar, se dan besitos, se levantan así, y cuando llega ya no me quiero divorciar. Porque hay algo que desaparece cuando tú no tienes detalle, no tienes dominio propio de seguir persistiendo, prosperando y haciendo lo mismo en amor para conquistar a tu esposa, a tus hijos, a tu familia. Salvemos a la familia. Hay algo que está haciendo que perdamos a nuestra familia y es el tiempo donde pasamos más en nuestro trabajo, es más entrevistas, es más cosas por hacer, es más responsabilidades, queremos más y nuestra familia la dejamos de un lado. Hey, tuvimos una actividad de niño y tuvimos un propósito para hacerlo. Y fue intencional, y todos los niños hicieron unas cartas, y la mayoría sé que eran que mi papá no pelee, que mi papá esté más conmigo, que mi papá no sé qué, que mi papá. ¿Sabe qué me entristeció? Que son sus hijos, que los padres no vinieron. Cierro paréntesis, siéntase mal. ¿Por qué? Porque es su cuenta con Dios, y yo estoy aquí para enseñarle. Debía ser un ejemplo. Todos saben el ejemplo y la parábola de Jesús cuando estaba en la barca y estaban los discípulos y tuvo la tormenta y todo aquello, ¿verdad que sí? Le pregunto yo algo. Los discípulos que estuvieron con Jesús, vivieron con Jesús, andaban con Jesús, ¿tuvieron templanza en ese momento? ¿Por qué? Pero podemos decir de que ellos sabían que estaba Jesús y que lo podía salvar. Haga así, póngase la mano en el corazón. Yo me parezco a esos discípulos. Diga. ¿Sabe por qué? Porque ellos tuvieron a Jesús aquí, recostadito. Y en la primera tormenta, ellos ya pensaron que se iban a morir. El miedo y el temor de morir se vino sobre ellos, por eso se desesperaron. Y nosotros tenemos a Jesús aquí, por eso le dije, póngase la mano aquí. Usted tiene a Jesús aquí en su corazón. Y en la primera tormenta que viene a su vida, a su familia, a su consecuencia, usted piensa que no la va a pasar. ¿Qué diferencia tenemos a los discípulos en ese momento? Ninguna. Una sola cosa es seguro, que los discípulos lo veían y de inmediato gritaron, ¡Maestro! ¡Ayúdanos! ¿Qué haces tú cuando te viene la tormenta? ¿Cuál es tu disciplina de buscar a Dios en la tormenta? Pero lo hacemos. Yo lo que quiero es que usted se active. Yo le estoy diciendo esto para que usted sepa lo que tiene que hacer. No me tiene que responder, no, pastor, es que yo oro, mire, yo me sé la Biblia del Génesis, Apocalipsis, pero no la vives. No la vives. Conoces a Jesús en la Biblia, pero no te ha revelado Cristo porque no profundizas en Él, no la conoces, no la revelas, no le muestras a nadie, no has traído uno más, no conquistas a nadie, tu vecino tan peor que tú estás peor que tu vecino. No has hecho nada en Cristo. No, pero Efesios dice tal. Sí, yo sé que lo dice, y Apocalipsis y todo la Biblia dice todo. Pero no es cuestión de contender y de decir, es cuestión de vivirla y de tener el dominio propio, de entender de que Dios nos llamó para eso. Lo quitaste. Para darnos el dominio propio, porque Él nos los dio, para darnos poder, para darnos el amor, para expresarlos a otros. ¿O usted cree que usted tiene amor para qué? No, el amor es para expresarlo. ¿Sabe una cosa que me gusta de eso también? Que cuando Jesús venía, que Pedro caminó por el agua, ¿quién fue el único que se atrevió a salir de la barca y caminar? Fue Pedro, ¿verdad? Pero ahora imagínese usted, fue Pedro el que caminó y con todo eso Jesús le dijo, hombre de poca fe. Yo decía, Señor, pero ¿cómo ese hombre de poca fe se acaba de caminar contigo en el agua? Eso es una locura. Todos dicen, no, que cuando se volteó, cuando se distrajo la tormenta, cuando dejó de ver a Jesús se hundió. Está bien, pero usted se imagina a las personas y a los discípulos que quedaron en la barca, lo que dijeron de Pedro. Dijeron, Pedro sí es loco. Imagino a todos diciendo lo mismo. ¿Por qué?
porque ninguno que se atreve a caminar con Jesús en la posición de Jesús está apto y capacitado para tener dominio propio, para contar con Jesús. Por eso solo uno se atrevió, que fue Pedro. Los otros se quedan quejándose, y así está la iglesia. Uno se atreve, pero todos los que no se atreven se quedan quejándose, se quedan en el mismo puesto, se quedan haciendo cosas que no son correctas, y es el dominio propio que tenemos que levantarnos. Cuando Pedro caminó y salió de la barca, tuvo una disposición de fe de decir: ¿sabes qué? Yo me agarro de Jesús y me voy con él, así sea hundido y muerto. Pero los que se quedaron, lo que hicieron fue criticarlo. La iglesia tiene que despertarse y levantarse. Aquellos que se quedaron en la barca, lo único que pudieron ver fue esto: perro, qué loco está este Pedro, chamo. No. Asustados, llenos de temor, de cobarde, de lo que Dios no les dio. Pero Pedro entendió que Dios le había dado algo que no se lo dieron a ellos. Por eso la iglesia tiene que despertarse. Y no puede haber un solo Pedro, tiene que haber millones de Pedro. Que se atrevan, que tengan dominio propio, que nos levantemos. Que la crisis de lo que vivamos allá afuera no nos conecte con el diablo, sino que nos haga levantarnos y superarla en Cristo Jesús. Dios es especialista en sacarnos de nuestra zona de confort. Tú podrás estudiar mucho, podrás tener los mejores planes, podrás ser el mejor técnico, ingeniero, maestro, pero Dios te saca de tus planes para ponerle los planes de Él. Así que prepárate para que tú seas un discípulo como Pedro, obediente y loco, porque nunca, jamás dudó de lo que Jesús le pedía. Así que tenemos que correr siempre una buena carrera. ¿Usted sabe qué hacen en las carreras? Se lo voy a leer. Primera de Corintios 9, del versículo 24, lo vamos a leer en TLA. Dicen: ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos. ¿Cómo tenemos que vivir? Dígale: dominio propio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda. ¿Qué entiende usted por eso? ¿Cuántos aquí quieren seguir a Cristo? ¿Cuántos lo siguen? ¿Por qué no ha dejado lo que le perjudica separarlo de Cristo? Yo no lo estoy condenando, yo solamente le estoy preguntando. Deje de hacer lo que le perjudica separarlo de Cristo. Ande según la ley de Cristo, busque a Cristo, esté siempre relacionado con lo que dice Dios en su vida. No se apegue a las cosas del mundo, aunque las cosas del mundo, vivimos en el mundo y somos terrenales. Pastor, pero sí, vivimos aquí, pero dependemos de un Dios del cielo que es el que nos hace todos los milagros y nos llena de todo el favor de Dios. Entonces nosotros no podemos estar creyendo que servimos a Dios, pero nos perjudicamos con el mundo, porque es que yo quiero estar metido en el mundo. Yo quiero hacer el negocio que hace este chamo como lo haga, no me importa. Yo quiero hacer las cosas que hace este chamo, no importa cómo los haga. Yo me meto aquí y yo soy cristiano, pero no le digo a nadie que soy cristiano. Yo conozco gente de esta iglesia, hijos míos, que están en una empresa como excusa solamente para predicar el evangelio. Pero así conozco gente que son cristianos, que no le hablan a nadie y quieren entrar a la empresa para tener plata. Y nunca pueden entrar. ¿Vio la diferencia? Apártate de todo lo que pueda perjudicarte, de separarte de Cristo Jesús. Si tú vas con el corazón y la intención correcta de lo que Dios te está mandando, ¿tú crees que Dios no te va a bendecir? No te va a abrir las puertas, no te va a poner una alfombra. Hey, eres mi hijo, yo te estoy mandando. Alineémonos a su voluntad, no a la de nosotros. Y sigue diciendo: y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha y trato de dominarme a mí mismo. Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Entonces, desde el principio, dice que tienes que apartarte de todo lo que te perjudica de Cristo. Porque es que si no lo haces, su palabra dice que al final Dios me descalifica. Usted está corriendo una carrera y ¿sabe quién es el que la premia y lo quita? Es Dios. No es lo que usted puede alcanzar, no son sus redes sociales, no son sus amigos, no son el Facebook, no es nada de eso, es Dios. Dominio propio, es Dios, sea obediente, haga lo correcto, no se vuelva loco porque usted tiene una necesidad de hacer cosas incorrectas, porque usted cree que Dios le habla a usted solamente cuando usted está bajo una cobertura. No, Dios es un Dios de orden. ¿Y sabe qué hace Dios cuando usted se sale del orden? Lo descalifica. Así que Dios siempre te va a respaldar en toda autoridad. Para que nosotros entremos por el arito de Dios. Es para que nosotros estemos en lo correcto. Es para que nosotros entendamos de que Dios está pendiente de nosotros, que hay cosas que nosotros seguramente tenemos que cambiar. Entonces hay cosas que nosotros le hemos abierto
una puertica al diablo. Por más no, que no se va a dar cuenta. Dios sabe. Y esa puertica se vuelve una puerta, se vuelven 2 hojas, se vuelve un portón. Cuando vienes a ver no puedes dominarlo. Hey, lo más hermoso es saber que dejamos un legado. Yo mañana me puedo ir con Cristo. Yo soy feliz de que mis hijos les sirvan. Me falta educarlos mucho todavía, pero soy feliz de que los estoy encaminando en Cristo Jesús. Entender de que todas las cosas que pasa a la gente del mundo que vive para matarse, morirse, nosotros la aprendemos es para superarnos. Para entender de que hay algo mayor, hay algo mejor, de que creemos más, pero es Dios, es Cristo en nosotros. Y es lo único que necesitamos entender y saber. Dice Daniel 3, 16 al 18. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sabe qué hace cuando usted tiene dominio propio? Usted tiene la corona de Cristo y sabe que es la corona autoridad. Y cuando usted tiene la autoridad, podrá plantarse delante suyo el más pintado de los jerárquicos del mundo. Usted tiene mayor autoridad. Mire cómo le hablaron estos 3 chamitos al rey. Le respondieron al rey Nabucodonosor. Y usted sabe el cuento que era para rendirle homenaje a una estatua y rendirse y arrodillarse. Y ellos dijeron, por aquí no, compadre. ¿Por qué? Porque ellos se apartaban de todo lo que los perjudicaba en Cristo. Dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, rey. He aquí nuestro Dios a quien le servimos y Él puede liberarnos del horno del fueguito ese que tú nos vas a meter ardiendo. Y si no nos llega a liberar, para que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses y ni tampoco adoraremos a la estatua que estás levantando. Y eso es para que entiendas, reycito, me imagino que le dijeron, lo dicho así bien altanero, que si tú nos metes al hornito ese de fuego, el Dios que está allá arriba nos va a llevar es con Él y no vamos a adorarte a ti, sino que seguiremos adorándole a Él porque tenemos una promesa infinita que es vivir por la eternidad en Él. Pero ¿sabe qué? Para eso hay que tener dominio propio, templanza. Porque cuando tú estás pasando por una necesidad y tú llegas a ver un policía que te pone una pistola, no sabes qué hacer porque no estás agarrado de la corona que es Cristo Jesús. Tienes que aprender a tener autoridad en Cristo Jesús. Cuando tú sabes que tienes la autoridad, a ti no te hace malo, no te hace nada las cosas malas que le hacen al mundo. Porque tú estás hecho para bendecir y para mostrar la gloria de Dios. Y así te lleven preso como fue Pablo, que fue la mejor oportunidad que tuvo para escribir todo el evangelio. A ti te irá para muchas cosas mejores porque no depende de lo malo que te pase, sino que de lo malo Dios va a hacer que pase algo bueno en Él. Porque tu dominio está en Él. Tu confianza y tu templanza está en Cristo Jesús. El fruto que tú portas es para expresarlo. Hey, esos 3 muchachos, yo me imagino la cara de los 3. Iban gozosos para el horno de fuego. ¿Saben por qué? Porque no era que ellos sabían que iban a vivir, sino que ellos sabían que iban a ver a Dios. Y Dios le hizo un milagro mayor. Lo vieron adentro y lo sacó para que siguieran testiguando y siguieran viviendo en la tierra. Eso solamente lo hace Dios cuando tienes templanza, cuando tienes dominio propio. Yo estoy enamorado de esos 3 panas. Yo quisiera tener 3 amigos así, o 2 para yo ser tercero. Segunda de Timoteo 1:7, se lo vuelvo a repetir. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Yo quiero que usted se lo grabe, escríbalo. Viene el ataque de la cuenta, viene el ataque de los reales, viene el ataque del colegio, viene el ataque del carro, viene el ataque del tipo, de no sé qué, que me quitaron. ¿Quién más viene? Porque el que está conmigo es mayor de todas las cosas que vienen. Así que aprenda a defenderse en Cristo Jesús. No sea altanero ni sea altivo. Aprenda a defenderse en Cristo Jesús, que tenga dominio propio de entender de que su carácter depende de lo que Dios diga. Si usted tiene que ser humillado por Cristo Jesús, alégrese. ¿Sabe por qué? Porque padecemos en el amor. Padecemos por Él. Pero sabe una cosa, hijo, que la iglesia se ha dañado tanto por las religiones que no hemos aprendido a tener relación. Y si nosotros no tenemos relación, y lo vuelvo a decir aquí, hasta que la tengamos, entre nosotros no podemos tener relación con Dios que no lo vemos. Perdóneme que se lo diga. Pero si no hay relación entre lo que vemos, no vamos a tener relación en lo que no vemos. ¿Sabe una cosa que hace el humano? Se le olvida realmente que formamos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando yo paso por una turbulencia, una situación, lo que sea, ningún hermanito de la iglesia me llama, Dios no existe, porque no está firmado en Cristo Jesús. Cuando el pastor hace algo en contra de lo que yo quiero, no me buscó, no me abrazó, no me hizo, no me sé, ahí no está Dios. ¿Cómo es posible que el tipo se haga esa cosa? Y se va, porque nunca viste a Cristo. Es tiempo de ver a Cristo, es tiempo de llenarnos de Cristo Jesús, de que Jesucristo sea lo que nos alinee. Mire, yo voy a tener todos los errores que usted no ha visto en nadie, lo va a ver en mí.
Pero si usted ve a Cristo en mí, no va a tener errores. Yo los voy a tener, por supuesto que los voy a tener, y algún día no lo voy a saludar, y algún día le voy a pasar por el lado de un carro y no le doy la cola porque no lo veo, o no te la quiero dar. Dios es malo por eso. Dios no es malo porque no se cumplan mis deseos. Dios no es malo porque no se cumplan tus deseos. Dios no es malo porque no se cumplan los deseos humanos. Dios es bueno porque Él quiere que los deseos de Él se cumplan en nosotros y son mayores, pero no los vemos porque estamos pendientes de nuestros deseos. No vengas a la iglesia por algo que tú crees, por algo que tú dices. Entiende de que Dios está contigo en todas las peleas que tú estás pasando. No importa cuán grande sea esa pelea, Dios está contigo si tú tienes el dominio propio de entender que la fe que tú portas y crees en Dios es Él. Hey, no hay nada que no podamos superar. Yo le voy a decir algo. Podemos estar y nos volvemos a ver el año que viene en este mismo lugar. Y vamos a pasar y podemos hacer una historia de todo lo malo que nos pasó. Pero ¿por qué no escribimos lo bueno? Ay, pastor, es que todavía no consiguió mi casa. Y le vuelvo a decir, Abraham no tenía casa. Ay, pastor, es que no puedo haber tenido real. No, él no tenía plata. Y todos los materiales llegaban para hacer lo que Dios dijo que hicieran. Es creer lo que Dios va a hacer con lo poco que tenemos para que Él nos ponga en lo mucho. Pero nosotros queremos mucho para demostrarle a Dios. No le tenemos que demostrar nada a Dios. Él nos conoce ya. Nosotros tenemos que ser la demostración de expresión para los que no conocen a Dios con lo poco que tenemos, para que vean que Dios hace mucho con lo poco. Dominio propio. Templanza. ¿Cuánto me van a acompañar a mostrarle al que no conoce a Cristo lo de Cristo? Hay que saber que en Cristo todo es posible. Amén. Así que desde mañana, yo sé que esto es probado, mira. Así que mañana comienza a apartar lo que te perjudica de Cristo y a buscar a Dios en todas las cosas para que en Él puedas tener dominio propio. Y aquel tipo que te va a querer o tratar de hacer sacar la palabrota que a veces te saca, yo te amo en Cristo Jesús. Listo, lo lograste. Porque va a ser probado. ¿Y sabe qué va a decir Dios? Dale, hijo, lo estás intentando. Ahí va otra más suave. Claro, hasta que lo logre, porque así es Dios. Hey, yo no sé, pero analiza tu vida para que tú veas que Dios es así. Y ya sabes que va a llegar un momento que vas a poder controlar todas tus emociones, todo tu carácter, todos tus sentidos para alinearlos a la voluntad de Dios. Y cuando eso suceda, la gloria de Dios se manifiesta en tu hogar, en tu casa, en tu familia. Y podrás decir, salvé a mi familia, salvé a mi municipio, salvé a mis vecinos. En el nombre de Jesucristo lo hice porque tuve dominio propio y lo mostré fue a Él. Entonces Dios nos usa para que se levante el nombre de Él. Pero déjate usar dominio propio. Quiero leerle Santiago 1 del 19 al 21. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para... y ser lentos para... y para... Pues la ira humana no produce vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. ¿Sabe qué está pasando hoy en este lugar? Dios le está dando una palabra de poder para salvarles la vida. Así que no piense que es malo, no piense que es duro, no piense eso. Recíbala en el nombre de Cristo y ore. Dígale, Señor, yo la recibo porque yo quiero cambiar en mi templanza. Voy a apartar todas las cosas malas que me han hecho enojarme, que me han hecho ser rápido para hablar, y voy a comenzar a escuchar más las cosas. Quiero oír tu voz, quiero escuchar para que mi mente, mi cuerpo, alma y espíritu se alineen a tu voluntad. Y yo no sea fácil de enojar, fácil de ira, fácil de pelear, fácil de acabar con todo el mundo. Porque pasa. Entonces, despojémonos de toda inmundicia. Cuando dice que nos despojemos de toda inmundicia, es que hay cosas malas que todavía tenemos, que no las hemos querido soltar, porque creemos que podemos tenerlas allí y seguimos sirviendo a Dios. No, sí, no funciona de esa manera. No funciona. Tienes que ser radical con Cristo Jesús. Radical con Cristo Jesús. Tú quieres que Dios te use como David, como Pablo, como Saúl, que te use como Daniel, que te use como Noé. Ellos fueron radicales con Cristo Jesús. Mire lo que dice Hechos 26-25. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y cordura. Cuando alguien no está en la verdad o no está en Cristo Jesús o no entiende lo que es bueno, nunca va a entender lo que es realmente vida, porque vive en la muerte.
Por eso te van a decir loco. Cuando tú comienzas a hablar la verdad de Cristo, cuando tú comienzas a profetizar fe, cuando tú comienzas a levantar milagros y a hacer cosas, la gente no lo va a entender y te va a decir que estás loco. Pero ¿sabes qué? Dios te envió con un dialecto y un propósito perfecto para que tú lo hagas en su nombre. Y no importa que la gente te diga loco, como dice la palabra. Son palabras de vida lo que tú tienes que meter en tu casa, en tu hogar y en tu familia. Amén. Porque es lo único que va a levantar tu dominio propio. Primera de Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes. Entonces, todo lo que yo le vine a decir en esta mañana fue preparado por Dios. Pero tiene que entender que nosotros tenemos una lucha todos los días para poder tener dominio propio y templanza. De eso depende de que nuestra mente y nuestro pensamiento y sentimiento se aquieten para poder recibir lo bueno de Dios. Dice primera de Pedro 1:13, pero eso dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su certeza completamente en la gracia que se les será dada cuando se revele Jesucristo. Le empezamos leyendo que Dios nos dio el don. Dios nos dio el dominio propio. Pero aquí dice que lo vas a tener cuando se te revele Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque tú puedes leer mucho la Biblia, pero si no se te ha revelado el amor de Dios, si no se te ha revelado en quién realmente tú vas a, con quién vas a pelear, con quién vas a estar, quién está en ti, no puede ser revelado porque no sabes para quién lo estás haciendo. Tienes un conocimiento, pero cuando tú tienes una revelación se vivifica en tu corazón y comienzas a vivir por eso. Entonces es realmente necesario de que tú te conectes con el Espíritu Santo y de que cuando tú leas y cuando ores por esto que te estoy diciendo y por eso para que Dios le dé la revelación y ustedes puedan tener el dominio propio que Dios quiere que tengan para que lo muestren a Él. Mire, es el mejor tiempo para mostrar templanza, pero estamos en el mejor sitio. Dios nos quiere en este lugar porque somos los que podemos mostrar lo que Dios quiere hacer y es templanza. Mucha gente allá afuera vive para matarse, para odiar, para envidiar, para quitar algo a alguien. Nosotros tenemos que contrarrestar eso, porque somos la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno. Por la gracia, dice Romanos 12:3, que por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piensen de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios les haya dado, porque es que todo lo da Dios. Y por eso quiero que entiendas que todo te lo da Dios. Y cierro con lo que empecé, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio.